Bueno, yo soy Pablo Yedlin, soy diputado nacional por la provincia de Tucumán, por el Frente Justicialista por Tucumán. Soy médico pediatra, tengo una especialidad en sistemas de salud acá en esta casa, en iSalud. Fui secretario de Salud de la provincia de Tucumán 4 años, después fui ministro de Salud 8 años, secretario general de la Gobernación, y hace 1 año soy diputado y vicepresidente de la Comisión de Salud. Me han pedido que les cuente cosas sobre la experiencia como ministro. Al final algo voy a hablar de la nueva ley de vacunas también, que un pedacito voy a intentar hacer todo en 20 minutos. La verdad es que la posibilidad de ver lo que se hizo en salud con un poquito más de distancia nos ha permitido de alguna manera verlo. Muchas de las cosas que voy a mostrar se siguen haciendo en la provincia. No tengo por ahí todos los datos de los últimos, pero en líneas generales se ha mantenido. Ustedes saben, la provincia de Tucumán es la más chiquita de la Argentina, 22.000 kilómetros cuadrados, pero es dentro de las provincias medianas en cuanto a su población. Eso hace que seamos bastante densamente poblados en la zona central de la provincia. Tenemos casi 30.000 nacimientos, la mitad y la mitad en sector público y sector privado. Y cuando uno repasa, si uno quiere, un caso positivo de éxito en cuanto a salud pública en la Argentina, Tucumán en estos años fue uno de estos casos, y de alguna manera analizar qué hicimos bien, qué hicimos mal, tiene como objetivo de alguna manera servir de utilidad a otras experiencias que puedan replicarse y por ahí también tener buenos resultados. Y creo que en este sentido la posibilidad de generar redes de atención en la provincia de Tucumán tuvo, digamos, dividiendo 4 factores muy importantes. El primero tiene que ver con una institucionalidad muy fuerte del Ministerio de Salud de la provincia, que en realidad tiene una característica muy particular en la provincia de Tucumán, y es que el Ministerio de Salud constituye o dirige a un ente autárquico, que es el Sistema Provincial de Salud, que es autárquico, que tiene su propio presupuesto, que toma sus propias decisiones, que genera sus propios nombramientos, que tiene su propia escala salarial, que tiene su propia ley de carrera, que tiene su propia manera de... Eso que es en Tucumán una realidad desde la vuelta de la democracia, esto tiene más o menos del 83, 84, fue de alguna manera fortalecido en la gestión nuestra a partir de que el doctor Mansur, cuando era ministro y yo secretario, decidió que el ministro de Salud sea a su vez el presidente de este ente autárquico, con lo cual se solucionaron algunos problemas que tenía de origen este ente autárquico, que era su desconexión con la política, que se hizo justamente con una idea medio romántica de que desconectar la política de la salud era bueno porque le daba independencia al sistema de salud, pero no en un sistema tan, digamos, dependiente de la política como que es el argentino. Eso actuó en contra de la efectividad del sistema de salud. Hacerlo de vuelta, de alguna manera incorporado, pero con la facilidad de la autarquía, creo que fue una fortaleza que obviamente es difícil de repetir en otras provincias, pero que constituyen parte de lo que fue el motivo de que se pudo hacer una reforma relativamente rápida. Por supuesto que Tucumán cuenta con una amplia red de centros de atención primaria, casi 300 centros de atención primaria que están a lo largo y ancho de toda la provincia, 30 hospitales de segundo nivel, y esa infraestructura, si bien estaba muy alicaída, era una de las fortalezas. Otra de las cosas que tuvieron que ver con la institucionalidad fue decidirse desde el principio a escribir un plan de salud escrito con objetivos y metas claras en el diseño, ¿no? Al principio, en los primeros 4 años, era un plan relativamente pequeño con énfasis materno-infantil, y después se transformó en un plan mucho más amplio, en donde aparecieron ya las enfermedades crónicas no transmisibles, las enfermedades agudas, las infecciosas, las transmitidas por vectores, con metas claras y elementos de proceso que facilitaban el seguimiento de estas metas. Con una planificación estratégica y táctica que ponía en el centro al paciente
y que de alguna manera generaba este fortalecimiento institucional que es fundamental. O sea, es muy difícil. Por eso nosotros a veces cuando discutimos el hecho de que no haya Ministerio de Salud en la Nación, decimos que cuando uno quita institucionalidad y fortaleza política a un área, en realidad va en contra de conseguir las metas que quiere en el área que lo hace. Por eso es que de alguna manera discutimos tanto y seguimos discutiendo eso, ¿no? En este tema voy a hacer dos cosas muy importantes en cuanto al tema del recurso humano y al presupuesto, que también son importantes cuando uno ve un resultado exitoso. Porque los resultados exitosos es muy difícil hacerlos si uno no invierte recursos, y cuando digo invierte recursos me refiero a plata, y cuando digo plata le digo a los ministros de Economía, y siempre lo discutimos, significa gastar más de lo que gastábamos antes para mejores resultados. Porque hay una teoría, en general cuando se habla de eficiencia, que uno está gastando mucho y que podría gastar menos, más eficientemente. Eso es cierto, siempre se puede gastar más eficientemente. Pero acá, que en general somos sanitaristas y economistas de salud, también hay que tener claro que en general siempre hace falta gastar un poco más. Eficientemente, transparentemente, todo lo que ustedes quieran, pero cuesta, la salud cuesta y no hay mucha manera de mejorar si uno no pone inversión en eso. Después uno podrá decir que no es gasto, que en realidad estamos invirtiendo, que eso en realidad vuelve en productividad, todo lo que quieran, pero hay que ponerla, digamos. Y esto es una discusión que hay que darla con los ministros de Economía y es importante que estemos todos de acuerdo en eso, porque si no decimos cosas diferentes y nos pisamos entre todos. Entonces, y el tema del recurso humano, que es el tema siguiente, también hay que, digamos, decidirse. Es muy difícil mejorar la mortalidad infantil en un lugar si uno no pone más enfermeras neonatales. Y cuando digo enfermeras neonatales me digo a designación de enfermeros en planta neonatal. Es muy difícil solucionar el problema de terapia intensiva si uno no designa médicos para terapia intensiva. Entonces, esto, que parece una cosa obvia, es muy complicado en los sistemas de salud de la Argentina, sobre todo si no son autárquicos, porque las designaciones pasan por la mano de los gobernadores, terminan ahí. Y los gobernadores, en el gran espacio que tienen de designación, los policías, los maestros, los médicos, los enfermeros, toman sus tiempos que a veces no son los que necesita un sistema de salud. El hecho de que nosotros hayamos tenido la posibilidad de la autarquía en ese momento fue, obviamente, con un gobernador que decidía políticamente avanzar en esto, muy importante, y creo que fue uno de las veces. Fíjense que esta experiencia que yo voy a mostrar implicó un aumento muy significativo en la cantidad de planta del sistema, porque este tema de que todos los empleos públicos son ñoquis y de que hay que reducir el empleo público porque el empleo público no sirve para nada, se da de bruces cuando uno dice, no, escuchame, el empleo público son médicos, enfermeras, agentes sanitarios, y es verdad que están mal distribuidos, es cierto. Pero bueno, me van a decir cómo vamos a hacer para arreglar la salud de Tucumán diciéndole a los enfermeros neonatales del Garrahan que vengan a trabajar por el sueldo del Garrahan a Tucumán. No se puede hacer, hay que designar enfermeros neonatales. Entonces, este tema de que hay cosas que son, es verdad, tampoco implica que la solución sea solucionarla. Los problemas los tenemos de mala distribución por motivos muy profundos que deben ser solucionados en el mediano y largo plazo. Pero eso no implica que uno pueda tener, lamentablemente, mucho éxito en una experiencia sanitaria si no designa recurso humano capacitado, de calidad, etcétera, etcétera. Pero hay que hacerlo. Y el presupuesto, lo dije, este fue el aumento presupuestario en esos años, con un dólar bastante estable para la época. Hoy no sé cómo sería. Es más difícil de medir, hay que empezar a ponerlo. Y por último, algún tema de gestión por procesos. Yo creo que este tema fue muy importante y la gestión por procesos tuvo varias herramientas que fueron muy útiles, ¿no? Una tuvo que ver con informatizar al sistema de salud. Generamos un sistema informático propio que nos dio la posibilidad de disponer desde bastante temprano de la gestión, a los 4 años más o menos de trabajo, de una base de datos única, nominalizada,
de los usuarios del sistema. Gran responsabilidad tuvo en eso el Plan Nacer de aquella época, después el Plan Sumar, que nos obligaba de alguna manera a nominalizar la población y que Tucumán tomó la decisión de nominalizar a toda la población, que después nos sirvió cuando el Sumar amplió la población porque ya la teníamos y eso nos generó algunas ventajas, pero que fue muy importante el hecho de que el sistema es un sistema único para todo el sistema de salud. O sea, cuando ustedes se inscriben en un CAPS para vacunarse en La Cocha, ese dato en el sistema repercute en el Hospital Padilla, en San Miguel de Tucumán y en el sistema centralizado. Es un solo sistema que viaja por distintos mecanismos, ADSL, qué sé yo, etcétera, pero va a una base única en donde también se guardan las intervenciones del 107, o sea, de la emergencia, y también los programas de salud de enfermedades crónicas. Todo eso está en el mismo sistema. Después cada hospital tiene un avance distinto en el mismo proceso, no todos tienen todo, no todos tienen la historia clínica informática, algunos la tienen completa, hay hospitales totalmente despapelizados y otros que están en proceso. Pero la idea esta fue importante, esto nos ha permitido en algunos lugares tener las imágenes y todo, no es que todos los hospitales estén en ese nivel, pero ese es el plan y se van acercando. También nos ha permitido que el calendario de vacunación esté disponible online. Si ustedes se suben a la página del Ministerio de Salud de la provincia hoy y ponen los datos del paciente, si es un menor de edad hay que poner los de la madre, hay algún chequeo de seguridad, pero aparece el calendario. Y eso en realidad nos marca también el tema de coberturas de vacuna. En una forma bastante interesante, que fue previo al Nomivac nacional, pero que después se incorporó y estos datos viajan a Nación para sumarse al Nomivac y se mantienen en la provincia. Bueno, y ahora tres puntos o tres ejemplos de lo que permitimos hacer con esto. El primero tiene que ver con el tema de la maternidad, el periodo perinatal y el tema de los partos que se atiendan solo en maternidades seguras. Nosotros regionalizamos los partos en la provincia de Tucumán en los primeros años. Nosotros teníamos prácticamente casi todos los hospitales de segundo nivel, que eran cabecera de departamentos, hacían partos. Tucumán es chiquita, entonces un departamento del otro está a 5 minutos de distancia, pero cada uno quería tener sus partos en su hospital. Hicimos 4 maternidades solamente en toda la provincia, 3 grandes en la zona de San Miguel de Tucumán, una se construyó toda de nuevo. Se arregló la gran maternidad que tiene Tucumán, que es la maternidad de las Mercedes, que es la más grande de Latinoamérica casi, y la más grande de Argentina. En esa sola maternidad se atienden 10.000 nacimientos por año. Es una maternidad muy grande y que estaba muy mal. Se usó un sistema de construcción de unidades de trabajo de parto y recuperación para que la mamá haga todo el periodo de dilatación y nacimiento en ese lugar, inclusive el nacimiento del bebé, el control neonatal y la vuelta con la mamá. Y esto lo construimos y mejoramos la calidad de las neonatologías de estas 4 maternidades, como les digo, designando enfermeras, médicos, capacitando en el Garrahan, con una cosa en conjunto, y eso fue muy bueno. Estas son las neonatologías, no siempre las mostramos para quedar, parecemos. Bueno, esto nos generó algunas cosas muy graciosas. Por ejemplo, esto fue una denuncia que tengo yo todavía ahí, porque decían que yo estaba discriminando a algunos pueblos porque no los dejaban hacer en su tierra. Esto es Simoca, que está a 5 minutos del Hospital de Concepción, que tiene una neonatología en condiciones, sangre, cirujanos, etcétera, pero los simoqueños quieren nacer en Simoca. Así que esto es una cosa divina, que todavía estoy con eso dando vueltas. Bueno, las muertes maternas en esta cosa, digamos, zigzagueante que tiene la mortalidad materna, pero en Tucumán hay una tendencia hacia el descenso y eso se mantiene. La mortalidad infantil bajó mucho y nos venimos acercando a la media nacional lentamente. Así que eso fue bueno. Eso como ejemplo. Después podemos hablar, no quiero tampoco. Después quiero hablar otro de cómo se articularon las redes para atención de enfermedades agudas. Y traigo como ejemplo el sistema de enfermedades infecciosas respiratorias de los niños, la bronquiolitis, básicamente, el periodo invernal. Eso fue una cosa muy interesante que empezó con vigilancia epidemiológica para que nos avisaran cuándo empezaban las epidemias de bronquiolitis, para que nosotros podamos decidir en qué momento reforzábamos el sistema.
Esos ojos epidemiológicos son fundamentales también. O sea, generar un sistema epidemiológico de calidad es una inversión muy redituable, porque permite que uno refuerce el sistema justo cuando lo tiene que reforzar y desrefuerce justo cuando lo tiene que desreforzar, porque esto cambia todos los años. Y reforzar el sistema es muy caro. Entonces, saber cuándo hacerlo y cuándo apagarlo es muy importante, porque ahí se refuerzan las guardias, se ponen más médicos, se pone más oxígeno, se soluciona este tema. Así que este tema de la sala de situación epidemiológica semanal con capacidad de decisión política, que nosotros la hacíamos, el Ministerio sigue haciendo, es fundamental para patologías como estas que son intercurrentes, ¿no? Después, trabajar en lo que es la prevención, en cuanto a consejería, en las altas conjuntas, etcétera, es muy importante. Bueno. Y a organizar la red de atención, como decían recién, con la idea de atención primaria, el primer nivel de atención, 95% de capacidad resolutiva, con programas claros, con oxígeno en todos los CAPS, porque esto era un tema que no había. Nosotros no teníamos asegurado el oxígeno en todos los CAPS, es fundamental para la bronquiolitis. Si uno no tiene oxígeno no lo puede tratar, con salas de internación abreviada y con un segundo nivel de atención, con una capacidad resolutiva mejor, ya en hospitales de segundo nivel, y un tercer nivel en el hospital de niños, con la posibilidad de internación en terapia, etcétera, etcétera. Obviamente que no quiero tampoco. El otro tema muy interesante fue que la unidad de traslado neonatal, que nosotros hicimos unas ambulancias para trasladar prematuros que nacían donde no debían y llevarlos a las neonatologías donde se los podía atender. Cuando uno ve el trabajo de la unidad neonatal, la mitad de los traslados son bronquiolitis en periodo neonatal derivadas a centros de mayor complejidad. O sea, fue pensado para prematuros, terminó trabajando mucho para bronquiolitis y obviamente permitiendo que esos traslados sean de calidad y los pacientes no lleguen muy descompensados a las unidades de tercer nivel. Obviamente, para grupos muy particulares como los prematuros, logramos el palivizumab como anticuerpo específico. Todas estas cosas cooperaron en que digamos, las respuestas o los resultados hayan sido buenos. La verdad que acá está Argentina, lo ven ahí más o menos, es en el año 2003, eso es viejo. Pero Tucumán, fíjense la flecha verde, cuando nosotros siempre compramos Tucumán y lo vemos entre las mejores, siempre nos ponemos contentos, sin muertes domiciliarias, que a veces esconden muertes respiratorias, por eso también mostramos esto. Y por último, eso en cuanto a un ejemplo de que se hizo en agudos, y otro que también me parece interesante, lo que hicimos en condiciones crónicas, cómo estructuramos la red en este tema de desafío de la transición epidemiológica y las enfermedades crónicas. La verdad es que no había un seguimiento de los programas, las bases eran aisladas, entonces desarrollamos programas de diabetes, de hipertensión, de obesidad, de enfermedad de artritis reumatoidea, hay muchos. Nominalizamos los pacientes bajo programa en el sector público, o sea, sin cobertura social, y les otorgamos un alta al programa con un carné individualizado que mostraba los controles que debían hacerse en los 6 meses siguientes a la entrega del carné, y esto se renovaba. Por ejemplo, en el diabético tenía, por ejemplo, hemoglobina glicosilada. ¿Dónde la tenía que hacer? Decía la hojita. Obviamente no se pagaba nada, tenía el aspecto de una orden, de una obra social, pero lo que más importante era, le daba garantía de prestación al paciente y dónde la tenía que hacer, porque, por ejemplo, el CAPS no hacía hemoglobina glicosilada, tenían que ir al hospital de segundo nivel. La glucemia, por ahí se la podía hacer en el CAPS, o el control del pie del diabético en el hospital tal de referencia, un control con el endocrinólogo en tal momento, etcétera. Y estas chequeras funcionaron muy bien. Hay una de salud mental, como les digo, de epilepsia. La de epilepsia fue también muy buena. Y también, de alguna manera, garantizaba el acceso a la medicación de esa patología, la insulina, las tiritas o el antiepiléptico. Muchas veces venía por el plan remediar. O sea, no es que generábamos el medicamento, sino le generábamos al paciente explicitarle su cobertura en estos temas. La verdad que esto funcionó muy bien. 2 palabras del proyecto Nuevo Ley de Vacuna que ayer obtuvimos el coso. Es básicamente, ustedes saben que la ley de vacunas en la Argentina que tenemos hoy es del año 1983, de Viñones, de la época y es una ley que atrasaba en muchos aspectos. Así que bueno, preparamos una nueva ley, la ley la hicimos
entre muchos, pero básicamente establece que la vacunación es gratuita en la Argentina y que es responsabilidad del Estado Nacional comprar todos los biológicos y todos los insumos necesarios, las jeringuitas, los descartables, todo, y distribuirlos en todas las jurisdicciones. Digo esto porque hubo mucho ruido con este tema y muchas preguntas a Marcos Peña acerca de si nos iban a pasar el tema de las compras de vacunas, que sería imposible para las provincias comprar solo las vacunas, aparte que sería un caos. Por otro lado, establece que las vacunas son obligatorias, o sea, acá no puede haber nadie que diga yo no me quiero vacunar, usted debe vacunarse, la ley lo establece así, la vacuna no es para uno, es un acto solidario con aquellas personas que no se pueden vacunar y a las que tenemos la obligación de proteger, por ejemplo, los menores de 1 año para sarampión. Es clara que es de interés nacional, que es un bien social, deja claro esto, obviamente mantiene la idea de que sea el Ministerio de Salud de la Nación el que establece el carnet de vacuna, el calendario de vacunación, etcétera, y establece cuáles son las obligatoriedades. Le van a pedir a los chicos para ingresar a la escuela, pero no van a pedir a los adultos para hacernos el DNI también, la confirmación de que tenemos las vacunaciones que requerimos por nuestra edad. Se va a poder justificar la inasistencia por vacunarse, actualizamos la vacunación para personal de salud, que solamente la ley vieja, había una ley especial para esto, preveía la hepatitis B, hemos agregado meningococo, hemos agregado todas las vacunas que hace falta, en realidad no le hemos puesto nombre, lo hemos dejado a disposición del Ministerio, porque eso estaba atrasado también. Hay penalidades a los médicos que no recomienden vacunas o que las contradigan. Hay una visión federal, hay una exención de impuestos internos, en realidad se pide que en la ley de emergencia sanitaria se incluyan las vacunas para que no paguen impuestos aduaneros, para facilitar la desaduanización, que es una de las excusas por las que no llegamos a todas las vacunas. Se crea un registro nominal que ya está, que es el NOMIVAC, pero lo hace por ley, lo mismo que la CONAIM, que ya está, pero se hace por ley, y también la Comisión de Seguridad de Vacunas. Y se genera una figura que son vacunadores eventuales, que son personas, por ejemplo, en Tucumán solamente pueden vacunar las enfermeras, pero esto prevé que frente a situaciones epidemiológicas o de campaña especial, personas capacitadas por el Ministerio de Salud de la Nación con algún certificado que las habilite, podrán colaborar. Por ejemplo, alumnos de medicina o qué sé yo, podrían colaborar, o agentes sanitarios capacitados, ¿sí? A nosotros eso nos viene muy bien. Esta ley contó con el apoyo de OPS, UNICEF, de la CONAIM, de la Sociedad de Vacunología, Pediatría, Infectología. Hubo un trabajo en conjunto y también de todos los bloques, en realidad que más o menos nos pusimos de acuerdo para sacar una ley de consenso en una época de poco consenso. Así que creo que es importante, creo que es muy importante que el grupo médico, digamos, se inmiscuya mucho en temas. El otro día leía, hace 2 semanas, el New England Journal sacó un artículo muy interesante que dice Pandemias y Política, que es muy recomendable, una editorial, en donde establece los peligros de la pandemia que hay en el mundo, básicamente establece este tema del aislacionismo de los países, esto de America First, o sea, nosotros solos y dejar de cuidarnos del otro porque no hay barreras para el ébola ni para las cosas estas. Establece el riesgo que tenemos frente a grupos antivacunas o anticientíficos y el riesgo que tenemos por el cambio climático. Estos son temas que tenemos que militar, el no aislacionismo, el cambio climático y la avalancha de anticientificistas o variedades cientificistas alteradas. Los médicos tenemos una responsabilidad enorme en militarla, no solamente en nuestro consultorio, también en los pasillos de los congresos y la política, para que estas cosas mejoren. Muchas gracias.